reconocer a este determinante antigénico de este antígeno, y esta parte, este sitio de unión del anticuerpo puede reconocer este otro determinante de este antígeno. ¿Cómo se llama lo de la bisagra? Esto es una bisagra, una región bisagra del anticuerpo. El anticuerpo, acá está la zona bisagra, ¿sí? Pero fíjense que tiene cadenas que son livianas y cadenas, hay una base estructural que es de cadenas pesadas, ¿sí? Entonces esto es una estructura más compleja porque tiene distintas cadenas polipeptídicas, ¿sí? Aquí también tenemos estructuras cuaternarias, ¿verdad? De las proteínas. Fíjense lo que hablábamos en clase, ¿cierto? Un extremo carboxilo y un extremo amino de las proteínas. Y en la zona de unión de las cadenas hay enlaces de ¿qué tipo? Puente disulfuro. Y esas son uniones covalentes o no covalentes. Covalentes. Pregunta de prueba, por ejemplo. Aplicada a la primera solemne. ¿Se entendió? En estas partes donde hay una mezcla de cadena pesada y de cadena liviana es donde se unen los... ¿Qué cosas unían acá arriba? Los antígenos. O los determinantes antigénicos, que es como la parte más detallito del antígeno. Que puede ser una proteína, puede ser un lípido. ¿Cómo se activan y cómo maduran aquí para mi alumno? ¿Cómo ocurre la maduración en la médula ósea del linfocito B? ¿Sí? Acuérdense que venían de un progenitor común que es una célula linfoide. Esta va a ir madurando al linfocito pro B. ¿Sí? Está generando sus primeras cadenas de anticuerpos que van a ser receptores, ¿se entiende? Pre-B todavía sigue siendo en la médula, y maduro, fíjense, todavía cuando está saliendo de la médula, pero termina de madurar en el torrente. O sea, ya llega maduro a la o sea, a los órganos linfoides. ¿Sí? Sale ya casi, ¿cierto? En proceso de maduración de la médula ósea y ya llega maduro a el órgano periférico. ¿Sí? Entonces la maduración ósea de los linfocitos B, o la maduración es a nivel de médula ósea de los linfocitos B, y la circulación a través del órgano periférico, cuando ya llegan al órgano periférico, está completamente maduro. ¿Y qué significa maduro? Que tiene receptores, receptores de inmunoglobulina M o receptores de inmunoglobulina D que van a permitir reconocer antígenos. ¿Sí? Y dependiendo del antígeno que reconozcan, ellos después se van a activar en selección clonal, proliferación vía mitosis, para generar muchos linfocitos B específicos para ese antígeno. ¿Se entendió? Miren cómo es la inmunoglobulina M. 1, 2, 3, 4, 5. Un pentágono de anticuerpos. ¿Ya? Esta es la inmunoglobulina M. Entonces miren la capacidad de reconocer epítopes de antígeno. O sea, podéis reconocer mínimo 5. ¿Cierto? Y algo muy importante, ¿para qué servían los anticuerpos, les dije antes? Un pentágono de inmunoglobulina, pues anticuerpos. La inmunoglobulina M es un pentágono de estructuras de anticuerpos. ¿Cómo se unen cada estructura? Por vía de puentes de disulfuro. Ya. ¿Qué están haciendo aquí los anticuerpos con esta bacteria? ¿Qué están haciendo? No, un anticuerpo es una proteína. ¿Cómo va a fagocitar una bacteria? ¿Qué está haciendo el anticuerpo aquí? Miren. Lo está rodeando, ¿no? Lo está rodeando. Eso se llama opsonización. Con Z y con C. Opsonización. Cuando los anticuerpos reconocen inmunoglobulina G, reconocen una bacteria y la rodean. Profe, ¿pero para qué? ¿Para qué la va a rodear? Porque gracias a eso, este receptor de esta célula va a reconocer a esa bacteria, y ahora sí lo que usted dijo. La célula, macrófago o neutrófilo o célula dendrítica, va a reconocer a esta bacteria mejor si está rodeada por anticuerpos, porque el receptor reconoce los anticuerpos, y ahora sí va a inducir la fagocitosis. ¿Pero quién? La célula.
fagocítica. ¿Y cuáles son células? Anoten otro más aquí, po. ¿Cuál falta, aparte de los macrófagos y los neutrófilos? La célula dendrítica. Es de origen neuronal a todo esto, es una célula fagocítica. ¿Sí? ¿Y qué significa fagocitar? Opsonización. Cuando los anticuerpos rodean la bacteria, esto se llama opsonización. Y estos anticuerpos son reconocidos por el receptor de estas células fagocíticas, entonces inducen la fagocitosis. ¿Qué era la fagocitosis? La capacidad, ¿cierto?, de incorporar un patógeno en esta célula y por lo tanto, una vez que ocurra la fagocitosis, esta vesícula se va a fundir con los lisosomas y va a ocurrir la estructura de fagolisosoma y vamos a poder degradar a este patógeno porque en el lisosoma habían enzimas degradativas, hidrolíticas, ¿se acuerdan? Proteasas, nucleasas, lipasas, todas las terminaciones asas. Sulfatasa, fosfatasa. ¿Cómo se llama el que reconocía para inducir la fagocitación? Un receptor. Ese receptor. El receptor de la célula que reconoce el anticuerpo y ahí se induce la fagocitosis. ¿Cierto? ¿Se ve o no? Dime. Sí. Miren cómo es la inmunoglobulina A. Es un dímero de anticuerpo, ¿cierto? El otro era un pentágono y esta es un dímero. ¿Dónde encontramos la inmunoglobulina A? ¿Saben? En las secreciones, en las lágrimas, en la saliva. Por lo tanto, en la cavidad oral, ¿cuál será la inmunoglobulina más característica? La. ¿Sí? Pregunta de prueba. Además, fíjense que este anticuerpo se une a este otro anticuerpo vía puentes de sulfuro y además una cadena J. ¿Ya? Y esto del componente secretor es súper relevante. El componente secretor es muy relevante porque, miren, atención, aquí, este dímero de inmunoglobulina, cuando se une a este componente secretor, ¿cierto? Este permite ser reconocido por la célula y ocurre, para variar, una endocitosis y un transporte a través de vesícula. Entonces, esta inmunoglobulina puede atravesar epitelios. ¿Sí? Entonces, la inmunoglobulina puede moverse de un órgano linfoide, ponte tú, a través del sistema linfático y llegar a la injuria. ¿Se entiende? Al lugar de injuria. Ahora, ya les dije que en las secreciones, en la saliva, en las mucosidades, en las lágrimas, siempre hay inmunoglobulina, ¿sí? Secretada por, obviamente, células B. Entonces, el movimiento de esta inmunoglobulina A través de epitelio es en un proceso que se llama transitosis y que es favorecido por este componente secretor, ¿sí? Porque ese componente secretor es reconocido por las membranas y permite generar vesículas transportadoras. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Han escuchado de los mastocitos? ¿Las células de la alergia? ¿No? Posible. Las células de la alergia son los mastocitos y en su interior tienen unas vesículas llenas de vitamina. ¿Le hace sentido por qué tomamos antihistamínicos? Ahora se los cuento. Porque es tan relevante, ¿sí? Las células mastocísticas tienen en su membrana inmunoglobulinas E. Ojo que esto puede salir en la prueba. Las inmunoglobulinas E son características de los mastocitos. Y en su interior los mastocitos tienen vesículas llenas de vitamina. Entonces, para los que somos súper alérgicos, por ejemplo al polen, alérgico al polvo, ¿cierto? O a algunos alimentos, hay gente que es alérgica a algunos alimentos, lo que está ocurriendo es que estos receptores de inmunoglobulina E reconocen a la inmunoglobulina E, que puede reconocer un antígeno. Acuérdense que el anticuerpo es el que reconoce un antígeno, polvo, polen, no sé, gluten, para la gente que es alérgica al gluten, alergia alimenticia. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Se acuerdan cuando vieron cadena la transducción de señales con la mira? Ya. Lo que va a ocurrir es que el antígeno va a ser reconocido por la inmunoglobulina E, pongan atención acá, me lo va a preguntar en la prueba, y
ese antígeno E va a ser reconocido por los receptores de antígeno E. Y se va a armar una cascada de eventos que induce la liberación de calcio, que induce la liberación entonces del contenido en el interior de las vesículas, por exocitosis. Y la histamina sale de los mastocitos. ¿Y qué genera? ¿Cuáles son los síntomas de la alergia? Estornudo, lagrimeo, enrojecimiento. Ese es el efecto de las histaminas. Entonces, ¿qué hace usted cuando se toma un antihistamínico? ¿Cuál es el mecanismo, de acuerdo a lo que le estoy mostrando? ¿Qué se le dice? ¿Ah? ¿Qué es lo que está haciendo un antihistamínico? ¿Evitando qué cosa? Justamente se une aquí. El antihistamínico se une acá para que la inmunoglobulina E no reconozca el antígeno. Y por lo tanto, el antihistamínico lo que hace es evitar la liberación de histamina. Porque la histamina es la que genera las secreciones, el lloriqueo, los mocos, las lágrimas, el enrojecimiento. Bloquea la inmunoglobulina E, que es la que recepciona el antígeno. Mírame acá. La inmunoglobulina E, aquí, se posicionaría el antihistamínico. ¿Por qué? Porque si el antígeno se une a la inmunoglobulina E, activa la cascada de eventos para que se libere la histamina. ¿El antihistamínico es para qué? ¿No se libere qué cosa? La histamina. ¿Y qué célula genera histamina? Los mastocitos. ¿Duda? Bonito, ¿no? Repaso. Órganos linfoides primarios. ¿Cuáles eran los primarios? ¿Cuáles eran los primarios? Ya, pues, en grupo. El timo y la médula ósea. ¿Dónde maduran, señor? ¿Dónde maduran los linfocitos T? El timo, perfecto. ¿Y dónde se originan los linfocitos B y T? En la médula ósea. ¿Dónde maduran los linfocitos B? En la médula ósea. ¿Y cuáles son los órganos secundarios o periféricos? Ay, perdón. Me pasé 5 pueblos. Ahí. ¿Cuáles son los órganos linfoides secundarios o periféricos? Amígdala, la sinusoide, los ganglios de la axila, el vaso, el apéndice, placas de Peyer. ¿Sí? ¿Y qué función cumplían estos órganos linfoides periféricos o secundarios? Almacenan, ¿cierto? ¿Almacenan a quiénes? A los B y a los T, ¿cierto? Que son de memoria, obviamente. Ajá. Sí, pues claro, aquí, anótenlo, la sinusoide. No sé, son imágenes distintas, de distintos libros, que se complementan entre ellas, por eso puse esta también. Acá, justo aquí. Y las otras son acá, las amígdalas. Pero tóquense, ¿cómo nunca han tenido sinusitis? Ah, qué bueno, porque es asqueroso. ¿Y amigdalitis? Ya, y uno siente el globo acá, y el dolor, y pican. Jodieron, tienen que seguir con lo siguiente o con la sinusoide. Pero cuando se las saca a la gente es porque pasan con las amígdalas inflamadas, no se pueden mover, les crecen tanto que no pueden respirar. Y hay que sacarlas chicos porque si las sacáis con adultos, como es parte de los órganos linfoides, pueden quedar hasta estériles. Sí, complejos, hay que sacarlos viejos. No necesariamente el pulmón, porque igual tenemos las de la axila y tenemos las sinusoides. Sí, pues, no directamente. Pero sí están más expuestos que los que tienen las amígdalas, totalmente de acuerdo contigo. La inflamación es producto del control, porque están entonces activándose la parte de selección clonal, proliferación y efectores. Entonces, por eso hay inflamación. ¿Echaron la onda? ¿Qué expliqué? Es muy relevante, pregunté. Ya. Con esta imagen, dígame. Gracias por tu pregunta. Nadie me preguntó eso antes. Son como las... ¿Dónde están los natural killers?
¿Son parte de la inmunidad? Nada, son parte de la inmunidad innata. ¿Dónde está la inmunidad innata? En todo el cuerpo, ¿sí o no? La inmunidad innata está en todo el cuerpo y sobre todo nuestra primera barrera es la barrera, el órgano más extenso, que era la piel, ¿cierto? Pero todos los órganos tienen un sistema inmune innato. Entonces, las natural killers, el sistema de complemento, y las macrófagos, neutrófilos y las células dendríticas van a estar alrededor de todo. ¿Ya? Secreciones tienen inmunidad innata. Las lágrimas tienen inmunidad innata. La piel es inmunidad innata. ¿Se entendió? ¿Sí? Y compone todo, no solo la natural killer. El sistema de complemento y las células fagocíticas. ¿Sí? ¿Hola? Ya. Voy a terminar con esta imagen que es parecida a la anterior, pero que la saqué del CAR, y la voy a retomar en la siguiente clase. ¿Sí? Vamos a partir de aquí con la última patita para terminar la clase. Entonces, lo que decía su compañera, la inmunidad innata, que está en todo el cuerpo, ¿cierto? La inmunidad innata es específica o inespecífica. ¿Qué dijimos antes? Inespecífica. Está compuesta por células dendríticas, macrófagos, neutrófilos. Acuérdense que en otra imagen vimos neutrófilos. El sistema del complemento, que es un sistema proteico, que lo vamos a ver en un ratito más, pero esto es lo que hace. Ay, chumba, perdón. Ahí. Lo que hace es ensamblarse proteína con otra proteína con otra proteína hasta formar un poro en las bacterias. Y con esto la bacteria entra en lisis y hay un desequilibrio hídrico, homeostasis, ¿cierto? Y liberación de homeostasis, liberación de componentes, y ahí a la bacteria la desestabilizamos. ¿Se entiende? Entonces, tenemos células fagocíticas, tenemos el sistema de complemento y lo que preguntaba su compañera, las famosos linfocitos natural killer. ¿Y qué hacen los natural killer? Reconocer una célula infectada y inducir ¿qué cosa? Apoptosis. ¿Por qué vía? Extrínseca. Muy bien. Excelente. Excelente. ¿Y cuál es la diferencia de la inmunidad innata con la adaptativa? ¿En serio? ¿Una hora hablando para que no me respondan? Váyanse. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Es más específica, necesito adaptarla, necesito activarla para que genere efectores y de memoria. ¿Y qué células componen la inmunidad adaptativa? B, linfocito B y linfocito T. ¿Y cuáles son los B? Los que secretan ¿qué cosa? ¿Qué proteína? ¿Cómo se llama esto? Anticuerpo. ¿Y qué gracia tenían los anticuerpos? Opsonización. Son capaces de reconocer bacterias, toxinas, virus y rodearlo. ¿Y por qué eran importantes? Porque adquieren las bacterias para una rápida respuesta. Los linfocitos T, son capaces de reconocer a una bacteria más rápido si además está rodeada por anticuerpos. Y, bueno, obviamente opsonizan la capa de anticuerpos, es capaz de rodear. Y lo otro es que los linfocitos T tenían una función que era reconocer, parecido a lo que hacen los natural killers, pero en la inmunidad adaptativa, que es capaz de reconocer una bacteria o una célula que está infectada por una bacteria, un virus, un hongo, y inducen ¿qué cosa? La muerte celular programada. Apoptosis. ¿Echaron la onda? Entonces, ¿la innata necesita activación? No, porque es nuestra inmunidad basal. ¿La adaptativa necesita activación? Sí. Ya, las células que son fagocíticas, como las dendritas o los macrófagos, activan a los linfocitos B y activan a los linfocitos T para que por un lado generen memoria y también por selección clonal o proliferación clonal generen muchos efectores. Efectores, linfocitos B que secretan mucho anticuerpo específico para el antígeno, y T que son capaces de reconocer las células infectadas y generar apoptosis vía extrínseca. Eso por ahora. Seguimos a la vuelta. ¿Ya? Pequeño recreo.